Muy buenos días a todos y todas. En esta clase comenzaremos a estudiar la isomería de compuestos orgánicos. ¿Qué entendemos por isómeros? Cuando hablamos de isómeros nos referimos a compuestos diferentes que presentan la misma fórmula molecular. Los compuestos que presentan este tipo de características, los más sencillos, son los que conocemos como isómeros estructurales, constitucionales o isómeros planos, que se diferencian por la conectividad entre sus átomos, es decir, el modo en que los átomos están unidos entre sí, es decir, el patrón de enlaces que existen entre los átomos que constituyen esas moléculas o iones. Pueden ser sustancias de naturaleza muy diferentes, ya que ellas eh, presentan sus átomos unidos de maneras muy diversas, por lo tanto, las propiedades físicas y químicas suelen ser muy diferentes. Estos isómeros constitucionales pueden subdividirse en tres familias, que son los isómeros de cadena, los isómeros de posición o regisómeros y los isómeros de función o quimisómeros. En los isómeros de cadena se caracterizan por poseer la misma fórmula molecular y la misma función química, es decir, pertenecen a la misma familia de compuestos orgánicos, pero diferente cadena de la cadena hidrocarbonada. Aquí abajo vemos tres ejemplos de isómeros de cadena que poseen la misma fórmula: carbono 5, hidrógeno 12, ¿sí? Que se diferencian justamente en la conectividad, y en este caso lo que se modifica es la cadena principal del hidrocarburo, ¿sí? Aquí vemos el N-pentano, que tiene una cadena de 5 átomos de carbono lineal, el 2-metilbutano o isopentano, que es un compuesto que es ramificado y que tiene un carbono terciario, ¿sí? Dos carbonos primarios, tres carbonos primarios y un carbono secundario, a diferencia del anterior que tiene tres carbonos secundarios, es decir, que están conectados a dos carbonos, y dos carbonos primarios que están conectados a un solo carbono, que son los carbonos del extremo. Y finalmente tenemos este compuesto, que es el neopentano, que presenta un carbono que es cuaternario, que está formando cuatro enlaces carbono-carbono. Luego tenemos los regisómeros, isómeros de posición, que se caracterizan por tener la misma fórmula molecular, el mismo grupo funcional o función química, pero difieren en la ubicación del grupo funcional en la cadena principal. Aquí vemos dos ejemplos: el caso del 1-buteno y 2-buteno, donde cambia la posición del doble enlace de la posición 1 a la posición 2. Y otro ejemplo que es el de la pentanona, la 2 y 3-pentanona, donde la posición del carbonilo nuevamente cambia de posición en la cadena. Y finalmente tenemos los que llamamos quimisómeros o isómeros de función, que son aquellos que poseen la misma fórmula molecular, pero diferentes grupos funcionales. Aquí abajo vemos dos ejemplos, los dos que se muestran a la izquierda: el caso del metoximetano o éter metílico o dimetiléter, en el cual tenemos nuevamente una fórmula carbono 5, hidrógeno 6, oxígeno para ambos compuestos, y el etanol. En este caso tenemos el grupo funcional oxi, el éter, y en este caso tenemos un oxidrilo y estamos en presencia de un alcohol. Y a la derecha se muestra otro ejemplo, que es el ácido propanoico y el etanoato de metilo, un ácido carboxílico y un éster. Entonces, esta primer familia de compuestos, que se diferencian en la manera en la que los átomos están conectados entre sí, es decir, se diferencian en la conectividad, se conocemos como familia de isómeros estructurales, constitucionales o planos, justamente porque podemos observar las diferencias estructurales observando lo que se llaman fórmulas planas, fórmulas estructurales o desarrolladas. Existe otra gran familia de isómeros, que son los que se denominan isómeros espaciales o estereoisómeros, en los cuales la conectividad se mantiene constante, es decir, no se verifican cambios de la conectividad. Lo que sí se observan son distintas maneras de disponer a los átomos en el espacio. Y dentro de esta familia tendremos a dos grupos: la isomería configuracional y la isomería conformacional, y en esta primera clase nos centraremos en el segundo subgrupo, el estudio de la isomería conformacional.
Entonces, nuevamente, ¿qué es isomería espacial o estereoisomería? Cuando hablamos de isomería espacial o estereoisomería nos vamos a referir a compuestos que poseen la misma fórmula molecular, que poseen la misma conectividad entre sus átomos, pero que se diferencian justamente en la disposición u orientación espacial de los átomos, es decir, la manera en la que están orientados los átomos en 3 dimensiones. Cuando hablamos de isomería conformacional o de isómeros conformacionales, nos referimos a la posibilidad que tiene una misma molécula de presentar diferentes formas debido a la rotación en torno a uno o más enlaces sencillos. El enlace sigma, carbono-carbono, por ejemplo, que resulta en el caso de que los átomos tengan configuración sp3 del solapamiento de dos orbitales atómicos híbridos sp3, tiene una geometría cilíndrica y por lo tanto puede girar libremente, ¿sí? La formación de ese enlace sigma como consecuencia del solapamiento de ese tipo de orbitales posee ese tipo de simetría, lo que permite una rotación respecto a la unión sigma sin modificar el solapamiento de orbitales atómicos. Esto permite modificar la disposición espacial de los átomos sin alterar la conectividad, dado que no se rompen ni se forman nuevos enlaces. Lo único que cambia, como se observa en la imagen, es que al girar o rotar la unión sigma, se modifica la disposición relativa de los átomos o grupos de átomos en el espacio, ¿sí? Son estereoisómeros llamados conformaciones que pueden interconvertirse por la libre rotación en torno a esas uniones sigma. Esa transformación es un proceso físico, no es un proceso químico, que se da para una misma molécula, es decir, que las conformaciones son distintas maneras de encontrar a un mismo compuesto, a una misma sustancia química, a una misma especie química, o en este caso, más bien a una misma entidad molecular, ¿sí? Como consecuencia de la rotación de enlaces, sin romper o formar nuevos enlaces covalentes, solo rotando esas uniones sigma. Y en general no pueden aislarse, salvo excepciones, debido a que la rotación es constante a temperatura ambiente. ¿Qué tipos de isómeros conformacionales conocemos? Bueno, existen distintos tipos de isómeros conformacionales, yo aquí les nombro algunos. Tenemos las conformaciones por rotación de enlaces sigma, por rotación de un único enlace sigma, que es el caso de los rotámeros. La conformación de compuestos cíclicos, compuestos que forman anillos. En particular tenemos el caso de los cicloalcanos y análogos heterocíclicos, es decir, cicloalcanos en los cuales se reemplaza un átomo de carbono por un heteroátomo, átomo distinto de carbono e hidrógeno. Los atropisómeros, que son compuestos que tienen una rotación restringida en torno a un solo enlace, que es el caso de los viarilos, que son compuestos que tienen quiralidad axial, que veremos en la próxima clase. Y el caso de los foldámeros o plegámeros, que resultan del plegamiento o el folding de moléculas, que se da particularmente en el caso de las macromoléculas, y también en polímeros y no biológicos, pero es muy importante en el caso de biomoléculas. Entonces, en esta clase nos vamos a centrar en las conformaciones por rotación de un único enlace sigma, ¿sí? Y en la rotación en respecto a múltiples enlaces que se presenta en compuestos de naturaleza cíclica. Entonces, en el caso de las conformaciones que resultan de la rotación de un único enlace sigma, tenemos la posibilidad de analizar qué es lo que ocurre con la rotación de ese tipo de enlaces sigma carbonos-carbonos, en compuestos lineales de cadena abierta. Vamos a centrarnos en los casos más sencillos, que son los alcanos que contienen 2, 3 y 4 átomos de carbono en su constitución, que son el etano, el propano y el butano. Analicemos qué ocurre en el caso del etano. ¿Sí? El etano es un compuesto que tiene 2 átomos de carbono con hibridación sp3, por lo tanto tiene geometría tetraédrica y tiene la capacidad de adoptar múltiples conformaciones por libre rotación de su única unión sigma, ¿sí? Recordemos que esa unión sigma tiene una longitud de 1,54 Armstrong y que, dada la hibridación de ese átomo de carbono,
los ángulos de enlace son de aproximadamente 109.6 grados. Para poder describir las distintas conformaciones, es necesario llevar a cabo un análisis de conformaciones utilizando un tipo particular de representación que conocemos como proyecciones planas o proyecciones espaciales, que son maneras de representar la información tridimensional de una dada entidad molecular utilizando una representación plana que podemos dibujar en dos dimensiones. Para eso vamos a ver en este caso dos proyecciones, que son la proyección de Newman y la proyección de Caballete. ¿Sí? En una proyección de Newman lo que se hace es observar el enlace carbono-carbono a lo largo de ese enlace, es decir, el observador se posiciona de manera tal de observar en dirección en una dirección que corresponde a una recta imaginaria que atraviesa el enlace carbono, es decir que esa observación es de carácter frontal, se observa a uno de los átomos de carbono, sea de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y de esa manera lo que se hace es ocultar el enlace carbono-carbono. Entonces, imaginémonos que miramos a la compuesta el compuesto de esta dirección y sentido. Si observamos a la molécula de izquierda a derecha, en esta perspectiva, podremos ver el carbono central, que en la proyección de Newman se representa como un vértice del cual parten tres segmentos que corresponden a las tres uniones carbono-hidrógeno, que representan el átomo de hidrógeno negro que va hacia arriba, el átomo verde que va hacia adentro del plano, en guión, en este caso si se observa de la izquierda quedará hacia la izquierda abajo, y el hidrógeno que está conectado a la cuña, observado desde esta perspectiva, queda hacia la derecha y por lo tanto lo dibujaremos a la derecha abajo. En cambio, ese carbono, que es el anterior, será el que está más cerca del ojo del observador. En cambio, el carbono posterior, que es el que está hacia atrás, es el carbono opuesto, tendrá conectado el hidrógeno en azul arriba, a la derecha, el carbono verde arriba hacia la izquierda y el carbono negro conectado en la misma línea, digamos en la misma recta que está conectado el otro carbono, pero apuntando hacia abajo. ¿Sí? Si cambiamos la perspectiva de observación y ahora observamos la molécula de derecha a izquierda, lo que antes era el carbono frontal se transforma en el carbono opuesto y viceversa, ¿sí? Este carbono, que era este carbono de aquí atrás, o estos sustituyentes, que son los sustituyentes que están aquí, ahora pasarán a ser estos tres que están conectados al carbono frontal, debido a que ahora ese carbono está más cerca de la perspectiva del ojo del observador. En la otra proyección, que es la que conocemos como proyección de Caballete o estructura de Caballete, la perspectiva forma cierto ángulo con el enlace central carbono-carbono. Por lo tanto, lo que estamos viendo es ver la unión carbono-carbono de perfil. De manera tal que si nosotros miramos a la molécula en esta dirección y sentido, este átomo de carbono va a ser va a ser el átomo de carbono que está más cercano al ojo del observador, lo vamos a representar más abajo mostrando el ángulo, mostrando el enlace carbono-carbono de perfil con una cierta inclinación y los átomos del carbono posterior conectados a ese carbono. En ambas proyecciones, si observamos bien, vemos que los enlaces nacen de un vértice que representa cada uno de los carbonos. En el caso de la proyección de Newman, el vértice o el punto que se dibuja adelante corresponde al carbono frontal, y la esfera o circunferencia que se dibuja en la parte posterior corresponde al carbono opuesto o posterior, mientras que en el caso de la proyección de Caballete, ambos carbonos son representados como del vértice del cual parten los tres segmentos dibujados a aproximadamente 120 grados.
Entonces, para el etano vamos a observar distintas conformaciones que pueden ser especificadas por lo que conocemos como ángulo diedro. Ese ángulo diedro es el ángulo que se forma cuando a partir de la intersección de dos semiplanos que comparten una recta común, ¿sí? Entonces nosotros podemos analizar, entendemos como ángulo diedro en este caso, el ángulo que se forma entre los enlaces que corresponden a una unión carbono-hidrógeno del carbono anterior y la unión carbono-hidrógeno del carbono posterior. ¿Sí? Si consideramos que el enlace sigma carbono-carbono rota, la posición relativa de los hidrógenos del carbono de atrás, del carbono posterior, irá cambiando en el espacio y por lo tanto podremos definir un ángulo que se forma entre estos segmentos, el segmento correspondiente a la unión carbono-hidrógeno del carbono de adelante y de la unión carbono-hidrógeno del carbono de atrás. Ese ángulo es el que conocemos como θ y podremos encontrarlo y podrá adquirir distintos valores, en principio cualquier valor entre 0 y 360 grados, debido a que la unión sigma no tiene ningún tipo de impedimento para rotar en este tipo de compuestos, en los compuestos lineales. Por lo tanto, cuando θ valga 0 y adquiera valores que sean múltiplos de 120, para un n natural, vamos a tener lo que se llama una conformación eclipsada, en las que en una estructura de Newman vemos que el hidrógeno del carbono adelante tapa u oculta, eclipsa al sustituyente de atrás, al hidrógeno de atrás. ¿Ven? Eso se da para todas las uniones carbono-hidrógeno, ¿sí? Los átomos de hidrógeno conectados al carbono anterior eclipsan o tapan, ocultan a los hidrógenos del carbono posterior. Existe otra conformación particular que es la que conocemos como alternada o escalonada, donde el ángulo θ es de 60 grados o 160 grados más un n por 120, es decir, 160 más múltiplos de 120 para un n natural, ¿sí? En los cuales tenemos la máxima distancia entre ese hidrógeno del carbono anterior y los hidrógenos del carbono posterior. Luego tenemos otras conformaciones intermedias para cualquier θ distinto a los θs anteriores que conocemos como conformación sesgada, ¿sí? Es importante tener en cuenta que cada una de esas conformaciones tiene distinta energía. Entonces, cuando nosotros graficamos la energía potencial en función del θ, estamos realizando lo que se llama un análisis conformacional. Esto nos va a permitir predecir las conformaciones que están más favorecidas. En el caso particular del etano, las conformaciones que se encuentran en mínimos de energía, y en realidad esto ocurre para todos los compuestos, aquellas conformaciones que se encuentran en mínimos de energía, mínimos relativos o absolutos en este caso, son los que llamamos conformeros, son las conformaciones que son particularmente más estables que las demás. Todas las demás conformaciones que son infinitas tienen más energía que estas que se encuentran en la posición, en ese mínimo de energía potencial, ¿sí? La energía la podemos expresar como energía potencial, una energía libre de Gibbs, y lo que se observa experimentalmente es que hay una barrera energética de unos 12 kJ por mol entre las dos conformaciones, la conformación alternada, que es la de menor energía o es el conformero, y la conformación eclipsada, que es la de mayor energía. ¿A qué se debe que la conformación eclipsada tenga el máximo de energía? Bueno, se debe a que cuando ocurre el eclipsamiento de todos los enlaces, es decir, los átomos de hidrógeno están de los carbono delante tapan o ocultan a los de atrás en la proyección de Newman, la cercanía entre esos átomos es máxima y por lo tanto hay una mayor repulsión de las nubes electrónicas correspondientes a las uniones sigma carbono-hidrógeno, ¿sí? Entonces, hay una mayor repulsión de las nubes que corresponden a las uniones sigma, sp3-sp3 del carbono anterior y posterior. Pero además se da otro efecto muy importante, que es el solapamiento transitorio de orbitales moleculares sigma y sigma antienlazante carbono-hidrógeno. Recordemos que
en función de lo que establece la teoría de orbitales moleculares, cuando se forma la unión sigma carbono-hidrógeno como consecuencia de la combinación lineal del orbital sigma sp3s y del orbital atómico sp3 del carbono y orbital s del hidrógeno, se forman dos nuevos orbitales moleculares que son uno enlazante y otro antienlazante. Es decir, que ese carbono antienlace, ese enlace sigma antienlazante se pone en la misma dirección y sentido contrario que el orbital sigma enlazante, que estaría ubicado en esta posición, aquí debajo. Entonces, si dos átomos se encuentran en una conformación alternada o escalonada, pueden disponer un orbital sigma enlazante y otro sigma antienlazante carbono-hidrógeno, que tienen geometría similar, paralelos y consecutivos. Dado que el orbital sigma enlazante contiene un par de electrones y el otro está libre, este solapamiento permitirá deslocalizar la densidad, la carga negativa de la unión, el par de electrones de la unión sigma carbono-hidrógeno, hacia el orbital antienlazante, generando un proceso de hiperconjugación, de solapamiento transitorio de orbitales, que estabilizará la conformación alternada. ¿Sí? Por eso, si observamos bien las conformaciones, en la conformación alternada tenemos en total un total de 3 solapamientos transitorios entre ese tipo de orbitales, y ese efecto será estabilizante y explica esa diferencia de energía entre ambas conformaciones. Esa diferencia de energía, la energía que se libera al rotar la unión libre, la unión simple carbono-carbono, es la que se conoce como tensión torsional. La tensión torsional se define como la diferencia de energía potencial entre una conformación alternada y eclipsada, que es liberada como consecuencia de rotar la unión sigma y pasar de una conformación de máxima energía a otra de mínima energía. Esa tensión torsional se reduce girando esas uniones sigma y minimizando el eclipsamiento de enlaces. Y es una consecuencia justamente de las chances de establecer este fenómeno de hiperconjugación entre orbitales sigma antienlazantes carbono-hidrógeno y sigma enlazantes carbono-hidrógeno. ¿Qué es lo que ocurre en el caso del propano? Bueno, en el propano se verifican las mismas conformaciones que en el etano, eclipsadas y alternadas. También tenemos infinitas conformaciones que serán con titas intermedios que corresponden a conformaciones sesgadas. La mayor energía torsional de la conformación eclipsada en relación a lo que ocurre con el etano se debe a que hay un eclipsamiento de tipo metilhidrógeno, ¿sí? En este caso, cuando uno hace el análisis de energía potencial en función del ángulo diedro, lo que se observa es que en el máximo de energía que corresponde a las conformaciones eclipsadas, la diferencia entre el mínimo, que es la conformación alternada, y el máximo, que es la eclipsada, es ahora de 13,8 kilojoules, un poco mayor a la diferencia de energía que se verifica para el etano, que es de 12 kilojoules por mol. Esa diferencia de energía se debe a ese eclipsamiento entre los átomos de hidrógeno y el grupo metilo. En este caso, aparece una nueva componente en la tensión, que es la tensión estérica o tensión de Van der Waals, que es debido a la repulsión electrostática de grupos de átomos en el espacio. Dado que en el caso del propano ya tenemos un grupo que es más voluminoso que hidrógeno, ese metilo puede interaccionar en el espacio con el hidrógeno, generando una tensión estérica o repulsión electrostática debido al espacio que ocupan esos sustituyentes, y por lo tanto hay una interacción repulsiva como consecuencia del acercamiento de las nubes electrónicas de los átomos o grupos de átomos en el espacio.
Analicemos ahora qué es lo que ocurre en el butano. En el butano ya tenemos 4 átomos de carbono. Vamos a centrarnos en el átomo, en el enlace carbono-carbono central, que es el enlace carbono 2, carbono 3. Para el carbono existen 4 conformaciones particulares, dos de ellas son eclipsadas y 2 alternadas. Vamos a tener una que es la totalmente eclipsada, que corresponde a un tita igual a 0, que también se la llama conformación sin o sin periplanar. Tenemos otra conformación que se obtiene cuando el tita adquiere un valor de 60 grados, en la cual los metilos se alejan en el espacio, en una conformación alternada, pero sigue existiendo posibilidad de interaccionar a través del espacio, generando una repulsión estérica que se conoce como conformación gauche o gauche, del francés a la izquierda, debido a que el metilio del carbono posterior queda hacia la izquierda en relación al metilo del carbono anterior. Tenemos una conformación correspondiente a un tita, a un valor de ángulo de diedro de 120 grados, que se conoce como conformación eclipsada o parcialmente eclipsada, donde hay 2 eclipsamientos hidrógeno-metilo. Y finalmente tenemos otra conformación que corresponde a un tita de 180, que conocemos como conformación anti o antiperiplanar. Si seguimos rotando la unión sigma carbono 2, carbono 3, volveremos a obtener la conformación parcialmente eclipsada, gauche y y sin o sin periplanar, cuando tita alcanza el valor de 360 grados. Entonces, analicemos qué ocurre con la variación de energía potencial a medida que cambia el valor de tita. En este caso tendremos un gráfico que es ligeramente diferente a lo que se observa para los gráficos anteriores. Tendremos 2 posibles mínimos de energía, un mínimo relativo que corresponde a las conformaciones que se describen como B y F, que son las conformaciones gauche o gauche, y hay un mínimo absoluto que corresponde al conformero más estable, a la conformación más estable de todas, que es el conformero anti, ¿sí? Entonces tenemos en este caso 2 conformeros particulares, uno menos estable que el otro, que es el gauche, y el más estable de todos, que es el conformero anti o antiperiplanar. De todas las conformaciones posibles, la menos estable va a ser la conformación sin, debido a que hay una elevada energía, una elevada tensión torsional, debido a que hay un gran eclipsamiento de todos sus enlaces están eclipsados, pero además hay una elevada tensión estérica como consecuencia de la cercanía en el espacio de los grupos metilos del carbono 1 y el carbono 4. Esa elevada tensión estérica y tensión torsional se libera rotando las uniones para pasar a una conformación gauche. En la conformación gauche o gauche, la tensión torsional se libera completamente, debido a que los enlaces dejan de estar eclipsados, pasan a estar alternados, por lo tanto pueden haber hiperconjugaciones de tipo sigma antienlazante. Sin embargo, sigue existiendo una tensión torsional como consecuencia, una tensión estérica como consecuencia de la cercanía espacial de los grupos metilos. Es decir, sigue habiendo una repulsión estérica conocida como interacción gauche o interacción gauche. En la conformación C y E, que corresponden a las conformaciones eclipsadas o parcialmente eclipsadas, tenemos una elevada energía torsional y estérica debido a los eclipsamientos hidrógeno-metilo, pero en este caso, como los grupos son menos voluminosos, la interacción en el espacio es menos repulsiva, y por eso se verifica que ese máximo de energía tiene un poco menos de energía potencial que la energía que corresponde a la conformación completamente eclipsada. Y por último tenemos la conformación anti, que corresponde al conformero más estable, debido a que esa conformación presenta el mínimo de tensión torsional y de tensión estérica, debido a que los grupos metilo están lo más alejados posible en el espacio.
Es decir, que al alejar en el espacio lo más posible a los grupos más voluminosos, se reduce notablemente la tensión estérica y eso posiciona a esta conformación en un mínimo de energía y por eso hablamos de conformero anti. ¿Qué ocurre cuando tenemos compuestos como el butadieno? El 1,3-butadieno también presenta distintas conformaciones en torno a la unión carbono 2, carbono 3. Pero en este caso, el butadieno se caracteriza por tener dobles enlaces conjugados y por lo tanto la unión simple carbono 2, carbono 3 tiene carácter parcial de doble enlace. Para este compuesto van a existir infinitas conformaciones porque ese enlace puede girar libremente. Sin embargo, existen dos conformaciones que son particularmente más estables, que sean cuando todos los átomos de carbono forman parte del mismo plano, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esto, el solapamiento de orbitales p va a ser óptimo y por lo tanto va a haber chances de que exista deslocalización en toda la molécula. Esas dos conformaciones son análogas a lo que se llama isomería cis-trans en torno a un doble enlace, que se da cuando tenemos hidrógenos a lados opuestos de la unión que estamos analizando, en este caso es una unión simple o del mismo lado respecto de la unión simple carbono 2, carbono 3. Como ese enlace sigma puede girar, puede dar lugar a que los dos hidrógenos estén del mismo lado, que se llama lo que llamamos una conformación S-cis, S para indicar que los dos hidrógenos, S para indicar el simple enlace o enlace sigma, y cis para indicar que están del mismo lado del simple enlace, o del plano que atraviesa al simple enlace, y trans para indicar que en torno a la unión simple esos dos hidrógenos se encuentran más lejos en el espacio. De las dos conformaciones, o de los dos conformeros más estables, el isómero S-trans es más estable que el S-cis debido a que la cercanía de los grupos de los hidrógenos en el espacio en la conformación S-cis genera una leve tensión estérica. ¿Qué ocurre entonces en compuestos que presentan más de 4 átomos de carbono? Bueno, si extendemos el análisis que veníamos haciendo para el etano, el propano y el butano para compuestos de más de 4 átomos de carbono, observaremos que la conformación más estable para cualquier alcano va a ser aquella que tenga los enlaces carbonos-carbonos con configuraciones alternadas, en las cuales los sustituyentes voluminosos estén en un arreglo anti entre sí, ¿sí? Es por eso que si observamos un modelo para la molécula de decano, los átomos de hidrógeno, para cada uno de los carbonos tenderán a apuntar, tenderán a intercalarse de manera de alcanzar una disposición correspondiente a un arreglo anti. Esto es lo que da lugar a la fórmula esquelética o de zigzag que solemos dibujar en química orgánica, ¿sí? La dibujamos en zigzag justamente para tratar de representar esa conformación particularmente más estable para este tipo de compuestos. Es importante que tengamos en cuenta que si bien existe una conformación particularmente más estable, eso no significa que la molécula pueda adoptar y mantenga únicamente esa conformación. Puede adoptar otras conformaciones. Sin embargo, a temperatura ambiente todas las conformaciones están en equilibrio y por lo tanto, si nosotros tomáramos una foto a nivel submicroscópico de lo que ocurre en un sistema, observaríamos que gran parte de las moléculas se van a encontrar en la conformación más estable. En el caso de este tipo de compuestos, en los compuestos lineales, los compuestos mayoritariamente se encontrarán en una conformación en la cual la mayor parte de los enlaces se encuentran alternados. Bien. Analicemos qué es lo que ocurre ahora en compuestos que son de naturaleza cíclica. Los ciclos, a diferencia de los compuestos de cadena abierta o lineales, poseen rotación restringida de enlaces sigma carbono-carbono debido a que existe un impedimento estérico como resultado de esa naturaleza cíclica que impide que las uniones puedan rotar libremente, es decir, no pueden rotar 360 grados. En anillos pequeños de 3 o 4 átomos de carbono, existe algo que se conoce como tensión angular o tensión de Bayer, como consecuencia de que los enlaces carbono-carbono, en el caso de compuestos
que sean cicloalcanos, el ciclopropano, el ciclobutano, los ángulos de enlace son menores a los que se requieren geométricamente para carbonos con hibridación sp3. Y además poseen una elevada tensión torsional debido al eclipsamiento. Analicemos, por ejemplo, qué es lo que ocurre en el ciclopropano. El ciclopropano es el compuesto, es el cicloalcano de menor tamaño, es el más pequeño que existe, y se observa que las uniones carbono-carbono pueden formarse mediante un solapamiento que no es el más eficiente de todos, dado que no se da a lo largo del eje internuclear, sino que se da por un solapamiento atípico que da lugar a enlaces que están a enlaces que resultan de un solapamiento distorsionado de esas uniones, ¿sí? Ese tipo de enlaces que se conocen como enlaces torcidos o enlaces banana, por esa forma justamente particular que resulta de un solapamiento que no se da a lo largo del eje internuclear, lo que permite es que se forme una estructura cíclica con ángulos que no corresponden para los de una estructura tetraédrica. Este solapamiento que se da y que permite explicar la existencia de este tipo de estructuras, además lo que permite observar es que existe una elevada tensión de ese enlace y eso se observa también en los calores o entalpías de combustión, ¿sí? En el caso del butano, nuevamente hay una tensión angular importante debido a que los ángulos de enlace son un poco menores a los observados por un carbono tetraédrico en compuestos lineales. Sin embargo, la posibilidad de formar estructuras tetraédricas que correspondan a una hibridación sp3 es más favorable y en particular se observa que a diferencia del propano, donde los enlaces están completamente eclipsados, hay un eclipsamiento parcial de los enlaces que reduce la tensión torsional respecto a lo que ocurre en el propano. Para anillos de mayor tamaño, de 5 o 6 miembros, esa tensión torsional se reduce y vuelve a aumentar a medida que el tamaño del anillo aumenta por cuestiones estéricas. Y para anillos de más de 12 átomos de carbono, esa tensión se reduce. Ahora lo veremos más adelante. Vamos a analizar particularmente las conformaciones del ciclohexano, que es el anillo que presenta la menor tensión de todos los anillos que existen. Pero antes vamos a identificar distintos tipos de tensiones que podemos analizar cuando estamos en presencia de compuestos cíclicos. Bueno, cuando tenemos compuestos cíclicos, las componentes de la energía conformacional para esos compuestos va a depender de tres aspectos, ¿sí? Vamos a poder identificar tres componentes o tres tipos de tensiones que contribuyen a la energía total de un conforme o conformación particular para un ciclo alcano. Esa tensión total o energía total se denomina tensión anular o tensión de anillo y en principio va a resultar de la tensión angular, que es la tensión asociada a la expansión o comprensión de ángulos de enlace, que es muy importante en particular en los compuestos que tienen anillos muy pequeños o que tienen más de 7 átomos de carbono, donde los enlaces se pueden empezar a tensionar, pero principalmente se dan en los anillos de 3 y 4 miembros, en el ciclopropano y el ciclobutano, o análogos heterocíclicos, como los epóxidos. Tenemos la tensión torsional, que es la tensión que resulta del eclipsamiento de enlaces y que se libera rotando las uniones sigma y dejando los grupos de átomos en el espacio. Y la tensión estérica, que es el resultado de las interacciones repulsivas entre los átomos o grupos de átomos que se acercan en el espacio. Lo que observamos en este cuadro es la energía de tensión o la tensión anular en función del tamaño del anillo. Y vemos que la tensión
tiene un valor de 0 para un ciclo de 6 átomos de carbono y aumenta a partir de los 8 átomos de carbono para reducirse nuevamente a partir de 12 y vuelve a ser 0 a partir de los 14 átomos de carbono. Vemos que esa energía o tensión anular es particularmente elevada para los miembros de 3 y 4 átomos para el ciclo butano, para el ciclo propano y ciclo butano. Entonces vamos a analizar las conformaciones del ciclohexano. El ciclohexano puede adoptar ángulos de enlace tetraédrico y conformaciones alternadas o eclipsadas, debido a que el ciclo de 6 átomos de carbono permite que los ángulos de enlace sean de 109.5 grados, que son los esperados para un carbono tetraédrico. No presenta tensión de anillo, debido justamente a que los enlaces no están tensionales, no hay tensión angular, y la tensión estérica suele ser muy pequeña, salvo en algunas conformaciones particulares en los cuales haya eclipsamiento de enlaces. Pero en el caso de las conformaciones donde haya arreglos alternados o enlaces alternados, vamos a tener mínimos de energía anular. Entonces, para el ciclohexano vamos a poder identificar distintas conformaciones, múltiples conformaciones. Algunas de las más importantes que podemos analizar son la silla, semisilla, semibote, bote torcido y bote. Vamos a analizar la primera y la última, que son la silla y el bote, en primer lugar. En la conformación de silla tenemos el conformero más estable de todos. Tenemos ángulos de enlace carbono-carbono de 109, carbono-hidrógeno de 109.5 grados y todos los enlaces en disposición alternada, ¿sí? Es decir, esta es la conformación de silla, se denomina silla porque justamente se forma una especie de estructura con forma de silla, donde tenemos un respaldo, un apoyapiés y un lugar para sentarnos. Si nosotros observamos a lo largo de estas uniones carbono-carbono, podemos observar una proyección podemos dibujar una proyección de Newman a través de este enlace carbono-carbono y este enlace carbono-carbono, y lo que vemos es que todos los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno están alternados entre sí. Por lo tanto, hay un mínimo de eclipsamiento debido a que los átomos o grupos de átomos están muy alejados en el espacio. En la conformación, eso lo que hace es reducir, por un lado, la tensión torsional, que va a ser mínima en esta conformación, y también la tensión estérica. En la otra conformación, que es la que conocemos como conformación de bote, tenemos un conformero una conformación menos estable, como consecuencia de que los ángulos de enlace se pueden mantener, pero hay una elevada tensión torsional debido al eclipsamiento de enlace, ¿sí? Si observamos la proyección de Newman a través de estos enlaces, vemos que todos los enlaces están eclipsados, y además se da una tensión estérica importante debido al acercamiento del espacio de estos hidrógenos que se conocen como hidrógenos mástil, que son la parte más alta del barco, ¿sí? Otras conformaciones son las conformaciones de bote torcido semibote, donde hay una mayor estabilidad que en el conformero de bote, debido a que los hidrógenos mástiles tienden a separarse para reducir el eclipsamiento o tensión estérica, que es lo que se observa aquí a la derecha, ¿sí? El bote o bote torcido, lo que se alejan son estos hidrógenos, y de esa manera los enlaces dejan de estar totalmente eclipsados para estar parcialmente eclipsados, y se reduce el eclipsamiento y por lo tanto la tensión torsional, y además se alejan los grupos en el espacio, reduciendo la tensión estérica. Sigue siendo una conformación más inestable que la de silla porque existe cierto grado de tensión estérica y tensión torsional, ¿sí? Por lo tanto, vemos que el bote torcido se encuentra en el mínimo relativo de energía, pero de mayor energía que el mínimo absoluto que corresponde a las conformaciones de silla. Todas las demás conformaciones, las conformaciones de semisilla o mediasilla, que es aquella que contiene, es una conformación intermedia entre el bote y la silla, que posee 5 átomos de carbono coplanar, es decir, que están en el mismo plano,
y un solo átomo, que es el que aquí está marcado como carbono 4, carbono 1, que sale de ese plano compartido por el resto de los átomos, que es el que tiene el máximo, es la conformación que tiene el máximo de energía potencial, ¿sí? Es decir, que en particular las conformaciones de bote y semicilla son las más energéticas, siendo la semicilla la más inestable de todas debido a que tiene el máximo eclipsamiento de enlaces debido a tener esos átomos coplanares, y el bote la conformación, una conformación de menor energía, y los conformeros van a ser el bote torcido y la silla. Como la silla es la más importante de todas por ser la más estable, en general nos centramos en el estudio de las conformaciones de silla y no del resto de las conformaciones. Entonces vamos a analizar qué ocurre con la conformación del ciclohexano para las sillas, ¿no? En las sillas vamos a tener dos calidades de hidrógeno. Tenemos hidrógenos que se denominan axiales, que son paralelos al eje del anillo. Axial viene de axis o eje, ¿sí? El eje del anillo, que es el eje anular, que atraviesa el anillo por el centro, ¿sí? Son los enlaces e hidrógenos que se muestran en rojo, que se observa que tienen una dirección paralela a la dirección de ese eje axial, y los ecuatoriales, que son aquellos que se disponen hacia el ecuador del anillo. El ecuador del anillo es el plano imaginario que atraviesa los átomos de carbono. Vemos que no están todos los átomos de carbono en el mismo plano, pero si nos imagináramos un plano que atraviesa todos los átomos, los hidrógenos que están indicados en celeste están orientados en dirección a ese plano y se alejan de ese eje axial o de eje en el anillo. En una proyección que conocemos como proyección de silla, podemos dibujar el esqueleto de ese ciclohexano, el esqueleto de uniones carbono-carbono, de esta manera, mostrando a estos átomos que están aquí adelante como los átomos que están más cerca del ojo del observador, estos tres átomos de carbono, los que están más cerca de la perspectiva del observador, y estos que están más alejados. En rojo tendremos tres átomos de hidrógeno axiales, y en celeste tendremos 6 átomos de hidrógeno ecuatoriales. Hacia abajo vamos a tener los 3 átomos de hidrógeno nuevamente axiales. En total 6 axiales y 6 ecuatoriales. Bien, y vemos que los axiales están intercalados de manera tal que uno apunta hacia abajo en un carbono, en el carbono vecino va a apuntar hacia arriba, en el carbono siguiente apuntará hacia abajo y en el siguiente hacia arriba. Lo mismo pasa con los ecuatoriales. Los ecuatoriales apuntan uno hacia abajo, otro hacia arriba, uno hacia abajo, otro hacia arriba, uno hacia abajo, otro hacia arriba, ¿sí? Es decir que la orientación relativa en el espacio va a cambiar no solo en relación a su orientación paralela al eje del anillo o al plano ecuatorial, sino que además apuntando hacia arriba o hacia abajo respecto al plano ecuatorial del anillo. ¿Cómo dibujamos correctamente un conformero de silla? Bueno, pues existen distintas maneras de dibujarlo. Vamos a analizar dos maneras de hacerlo. Una de ellas implica en un primer lugar dibujar dos enlaces carbono-carbono para comenzar a dibujar el esqueleto de uniones sigma, que se pueden representar como dos segmentos que están desplazados ligeramente uno del otro, en los cuales los átomos de carbono van a representar los extremos de cada segmento, y esa estructura forma parte del asiento de la silla. Luego lo que se dibujan son los extremos que corresponden al reposacabezas, ¿sí?, al respaldo de la silla y al apoyapié, ¿sí? Y se conecta a esos carbonos mediante dos segmentos a los carbonos que habíamos dibujado previamente. De esa manera podemos dibujar el esqueleto de la silla representando a los tres átomos de carbono que están abajo de esta manera y que representan los carbonos que están más adelante,
¿sí? Más cerca del ojo del observador, y a los carbonos de arriba como la parte posterior de la silla, es decir, los carbonos que están más atrás en relación a la perspectiva del observador. Lo importante es que los dos carbonos que se muestran aquí y los dos carbonos que se muestran aquí se dibujen a la misma altura, tienen que estar alineados para que la proyección de la silla esté correctamente dibujada. Una vez que hemos hecho ese dibujo, tenemos que asegurarnos de que podamos identificar tres segmentos con pendientes similares, que en este caso se muestran como pendiente A, pendiente B y pendiente C. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los dos primeros segmentos que dibujamos tienen que ser paralelos entre sí y que los nuevos segmentos que dibujamos conectando al carbono del respaldo y de apoyapiés sean también paralelos entre sí. Vemos que estos dos segmentos del pendiente B tienen que ser paralelos entre sí, los dos del pendiente C tienen que ser paralelos entre sí. Una vez que dibujamos una silla, podemos dibujar otra silla más que tenga el reposacabezas hacia la izquierda y el descansapiés hacia la derecha, es decir, intercambiar este carbono de izquierda a derecha y este carbono de derecha a izquierda. Es decir, aquí el respaldo de la silla está hacia la izquierda, aquí está hacia la derecha y el apoyapiés está a la derecha y aquí pasa a la izquierda. Bien, entonces una vez que dibujamos el esqueleto de unión sigma de carbono-carbono, corresponde comenzar a dibujar los enlaces axiales y ecuatoriales. ¿Cómo se dibujan los enlaces axiales? Bueno, son los más sencillos de dibujar y se dibujan de manera vertical hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Si pensamos que cada átomo de carbono forma una especie de cuña, una especie de flecha que apunta en una dirección hacia arriba o hacia abajo, lo que tenemos que hacer es, partiendo de un extremo, para comenzar a dibujarlos a partir de un extremo y asumir en qué dirección apunta ese carbono. El carbono que se indica aquí arriba forma una cuña que apunta hacia arriba y por lo tanto lo podemos dibujar al axial como un segmento paralelo al eje del anillo en sentido hacia arriba, es decir, orientado hacia arriba. El axial se dibuja hacia arriba en este carbono y por lo tanto en el de abajo, que apunta hacia abajo, queda axial para abajo. Y se van intercalando, axial para abajo, axial para arriba, axial para abajo, axial para arriba, axial para abajo. Es decir, que siempre tendremos en un carbono un axial apuntando en una dirección y en un sentido, y en el carbono vecino apuntando en el sentido contrario. Siempre en la misma dirección, que es una dirección paralela al eje del anillo. ¿Sí? Los enlaces ecuatoriales van a ser más difíciles para dibujar, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que, de alguna manera, representar la estructura tetraédrica de cada uno de esos carbonos sp3. Por lo tanto, para poder dibujar las pendientes, podemos utilizar los mismos segmentos A, B y C que habíamos visto antes, ¿sí? Entonces, si en el carbono que apunta para arriba dibujamos la axial hacia arriba, el ecuatorial va a tener que estar orientado hacia abajo con un cierto grado, ¿sí? Con un cierto grado de inclinación. Si el axial en este carbono apunta para abajo, el ecuatorial va a apuntar para arriba. Si el axial va para arriba, el ecuatorial va para abajo. Si el axial va para abajo, el ecuatorial para arriba. Y así sucesivamente. Nuevamente representando los ecuatoriales intercalados arriba, abajo, entre sí cuando analizamos carbonos vecinos, ¿sí? Cada enlace ecuatorial debe tener la tercer pendiente que falta, ¿sí? Si cada carbono tiene ya dos pendientes, la B y la C, tenemos que agregar la A para completar la estructura tetraédrica, a la cual se suman los enlaces axiales que dibujamos o representamos aquí arriba. Otra manera de dibujarla es utilizando un método artístico que es un poco más sencillo, que es dibujar
en primer lugar, una M amplia y una W amplia, es decir, una M y una W estiradas, ¿sí? Y desplazadas entre sí aproximadamente la mitad de la longitud del enlace, de manera tal que podamos formar la estructura o el esqueleto de enlaces carbono-carbono de los carbonos posteriores y la estructura de enlaces carbono-carbono de los enlaces anteriores. Y nos quedan dibujados dos sustituyentes ecuatoriales en los carbonos de estos dos extremos, ¿sí? Luego resta conectar el segundo y el cuarto carbono para generar el anillo del ciclohexano con 4 enlaces ecuatoriales, ¿no? Que son estos que dibujamos. Y finalmente completamos el resto de los enlaces dibujando los axiales en forma paralela, dibujamos dos enlaces ecuatoriales que son los que restan paralelos a las conexiones del anillo, y luego dibujamos los enlaces axiales en forma vertical como vimos anteriormente, ¿sí? Entonces vamos a analizar qué ocurre con los hexanos que están sustituidos. Los hexanos que están sustituidos en principio pueden ocupar posiciones axiales o ecuatoriales. Cuando tenemos un sustituyente, ese sustituyente puede ocupar tanto la posición axial como la ecuatorial. Y como vimos anteriormente, las sillas pueden interconvertirse una en otra, por eso dibujamos dos sillas anteriormente, porque el carbono que está en el respaldo puede ocupar el apoyapiés y viceversa. Y se interconvierte pasando por el intermediario bote. Entonces, cuando ocurre esa interconversión de silla, el carbono, que en este caso es el carbono 1, apunta hacia arriba y que está en un respaldo, puede transformarse en carbono apoyapiés, y el hidrógeno axial, perdón, el metilo que está en posición axial pasa a estar en ecuatorial. Y de manera contraria, el hidrógeno que está en ecuatorial pasa a estar en axial. Acá lo vemos, los hidrógenos ecuatoriales que están en verde, cuando la silla se interconvierte a la otra conformación, pasan a estar axiales en verde, y los ecuatoriales que están en rojo, perdón, y los axiales que están en rojo pasan a estar ecuatoriales en esta conformación. Es decir, que cambian la posición relativa de todos los sustituyentes debido a que estamos girando o rotando las uniones sigma carbono-carbono de la estructura cíclica, y por lo tanto convirtiendo una silla en otra pasando por un intermediario bote. Entonces podemos analizar qué ocurre con cada uno de los conformeros del metilciclohexano, las dos sillas. Tenemos una silla con el metilo en posición axial, y tenemos otra silla en la que está el metilo en posición ecuatorial. Cuando tenemos la silla en posición axial, si observamos a través de los enlaces carbono 1, carbono 2, carbono 5, carbono 4, podemos dibujar este conformero, esta proyección de Newman, en la que se observa que están todos los enlaces alternados, pero que el metilo que está en axial está en una conformación gauche o gauche respecto al grupo metileno del carbono 3, que es este carbono que está aquí atrás en la silla, ¿sí? En cambio, lo mismo ocurre, por ejemplo, si miramos en esta dirección y sentido. Si miramos a través de las uniones que se muestran acá, la unión carbono 3, carbono 4, carbono 1, carbono 6, ahora el metilo queda adelante en vez de quedar adelante a la derecha en vez de quedar adelante a la izquierda, y vemos que nuevamente se da esa interacción gauche entre estos dos grupos, ¿sí? Cuando en cambio tenemos al metilo en posición ecuatorial en la silla, en este caso está ecuatorial hacia abajo, y si dibujamos la conformación de Newman a través de los enlaces carbono 4, carbono 5 y carbono 1, carbono 2, vemos que el metilo queda en esta posición, apuntando hacia abajo, hacia afuera del anillo, y por lo tanto ese metilo está en posición anti respecto del metileno del carbono 3, mientras que antes estaba en gauche respecto a ese mismo grupo. Por lo tanto, lo que se
Lo que ocurre es que cuando se pasa de una silla a la otra, esa interconversión de silla, da lugar a que ese grupo metilo esté más alejado en el espacio de ese metileno, reduciendo la tensión estérica. ¿Sí? Eso permite explicar que una conformación con un metilo ubicado en una posición anti sea más estable que un metilo en posición axial. Pero además se da otro efecto, que es lo que se conoce como interacción 1,3 diaxial. Las interacciones 1,3 diaxiales son un tipo de tensión estérica que se da cuando el sustituyente axial genera una repulsión de Van der Waals con los hidrógenos axiales que están en la posición carbono 1, están conectados en los carbonos 3 y en el carbono 5. Si este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, estos dos hidrógenos que están aquí en posición axial hacia abajo pueden interaccionar con el metilo a través del espacio generando una repulsión estérica. Esa repulsión estérica se libera pasando de una conformación de silla a la otra en la cual el grupo metilo está en posición ecuatorial. Y en términos energéticos, esa liberación de energía se traduce, tiene un valor de 7.1 kilojoules por mol. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos un sustituyente, si es posible tenerlo en una posición axial o ecuatorial, se preferirá tenerlo en conformación ecuatorial para reducir la tensión estérica que resulta de las interacciones 1,3 diaxiales entre hidrógenos y metilos. Esta tensión estérica no existe en el ciclohexano debido a que en el ciclohexano este sustituyente es muy pequeño, es un hidrógeno, y por lo tanto los hidrógenos, como son pequeños, no presentan ese tipo de interacción. Cuando sustituimos hidrógeno por cualquier otro sustituyente, comienza a surgir la interacción O3 diaxial y el valor de esa interacción O3 diaxial irá aumentando, la energía asociada a esa tensión irá aumentando en función del tamaño de ese sustituyente. Entonces tendremos un conformero, que es el ecuatorial, menos estable, el conformero axial, donde tenemos el metilo en posición axial, que es el menos estable, por tener esta interacción O3 diaxial, tenemos en total dos interacciones entre el grupo metilo y cada uno de esos hidrógenos, ahora lo veremos en otro ejemplo con más detalle, y tenemos una conformación más estable que la ecuatorial, donde se reduce al máximo ese tipo de interacciones estéricas. Analicemos qué ocurre en el caso del 1,2 dimetilciclohexano. ¿Sí? Vamos a analizar dos isómeros del 1,3 dimetilciclohexano, que es el isómero cis, el isómero trans. El primero que vamos a analizar es aquel que tiene a los dos grupos metilos conectados al anillo de manera tal de que uno apunta hacia abajo y otro apunta hacia arriba respecto al plano del anillo. Se llaman trans porque cada uno se encuentra en lados opuestos respecto al ecuador del anillo. ¿Sí? Cuando pasamos de esta conformación, de esta proyección de líneas, cuñas y guiones a la silla, el metilo de este carbono lo puedo dibujar en posición ecuatorial o lo puedo dibujar en posición axial, mientras que este metilo que apunta hacia arriba lo puedo dibujar en axial o en ecuatorial hacia arriba. Lo vemos, la posición relativa de este grupo metilo que está dibujado en guiones, si nosotros representamos a estos carbonos como estos carbonos que están aquí, los que están más cerca del observador, es decir, giramos el anillo a través de un eje imaginario que pasa por estos dos carbonos, el carbono 1 y el carbono 4, y rotamos el anillo de manera tal que estos enlaces salgan del plano y estos se vayan hacia atrás, estos enlaces quedan hacia adelante, estos dos carbonos quedan hacia adelante, que son estos dos de aquí, y estos dos quedan hacia atrás, que son estos dos que están aquí. Este carbono puede ser respaldo o apoyapiés, dependiendo de cuál de las dos sillas estemos hablando. Sin embargo, si está dibujado con guiones y miramos al ciclo desde esta perspectiva, de abajo hacia arriba, estos carbonos se acercan al ojo del observador y por lo tanto en la silla el metilo quedará orientado hacia abajo.
en ecuatorial o en axial, pero para abajo. Mientras que si está dibujado con cuña y la miramos en la misma dirección a este anillo dibujado en líneas, cuñas y guiones, cuando pasemos a la silla, quedará el metilo orientado hacia arriba, ya sea en axial o en ecuatorial. En este caso particular vemos que cuando pasemos una silla a la otra, este carbono que está apuntando hacia arriba pasa a estar hacia abajo y el metilo que está en axial pasa a estar en ecuatorial, mientras que este que está en axial pasará en ecuatorial nuevamente para arriba. Entonces, en este caso, los dos conformes van a tener la misma energía. ¿Por qué? Porque los dos sustituyentes que tienen el mismo tamaño van a poder estar ambos en posición axial y ecuatorial, ¿sí? Entonces, ambas estructuras, ambos conformeros van a estar igualmente favorecidos debido a que los metilos en posición axial pueden formar la misma cantidad de interacciones 1,3 diaxiales metilo-hidrógeno, ¿sí? En este caso, cada metilo puede interaccionar con un hidrógeno axial en esta posición y con un hidrógeno que nos dibujamos aquí en el carbono 5. Y lo mismo pasa acá, el metilo que está hacia abajo en axial puede interaccionar con este hidrógeno y también con un hidrógeno que no está dibujado acá en el carbono 5. Hay dos interacciones 1,3 diaxiales metilo-hidrógeno. ¿Qué pasa en el 1,3 dimetilciclohexano? Bueno, en este caso, el cis, el isómero cis, es aquel que tiene los grupos metilos orientados para el mismo lado respecto del plano del anillo, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir en este caso es que los metilos van a poder estar los dos en posición axial o los dos en posición ecuatorial, es decir, tenemos un isómero diaxial y diecuatorial. En este caso lo que se verifica es que existe una interacción 1,3 diaxial entre dos grupos metilos que son mucho más voluminosos que los hidrógenos. Por lo tanto, esa interacción repulsiva será mucho mayor que la interacción entre un metilo y un hidrógeno. Por ende, el equilibrio conformacional, la interconversión de la silla estará favorecida en el sentido de la formación del conformero diecuatorial, ¿sí? Tendremos un conformero más estable que es el diecuatorial y el más inestable es el diaxial. En este caso, los metilos en posición axial pueden formar tres interacciones que son 1,3 diaxiales, que son una interacción metilo-metilo y además dos interacciones metilo-hidrógeno, ¿sí? Entonces, de los dos isómeros configuracionales, después veremos por qué se los llama así, el compuesto trans y el compuesto cis, el cis es más estable que el trans, por no tener de todas las conformaciones que existen, el isómero diecuatorial del cis-dimetilciclohexano no presenta interacciones 1,3 diaxiales y por lo tanto el compuesto va a tender a encontrarse mayoritariamente en esta conformación. Dado que esta conformación es más estable que las dos conformaciones axial-ecuatorial presentes para el isómero trans 1,3 dimetilciclohexano, el isómero cis va a tener el conformero más estable y por lo tanto va a ser el compuesto más estable. Bien, analicemos las conformaciones ahora de un dimetilciclohexano que tiene sustituciones en posición 1 y 2. Y veamos qué ocurre nuevamente con sus dos isómeros configuracionales, el cis y el trans. En el dimetilciclohexano, en configuración cis, los dos metilos están apuntando para el mismo lado, en este caso los dos hacia afuera del plano, ¿sí? Por eso los dibujamos con cuña. Vamos a observar que hay dos conformaciones, una axial ecuatorial y otra axial ecuatorial, nuevamente intercambiando posiciones axiales y ecuatoriales, ¿no? El metilo en posición axial en rojo, ecuatorial en rojo o en axial en este caso, y el metilo en axial, que es el metilo en negro, que pasa a estar en ecuatorial en la otra silla. En ambos casos se establecen dos interacciones diaxiales entre metilos e hidrógenos y por lo tanto ambas van a estar igualmente favorecidas debido a que presentan la misma calidad de interacciones repulsivas. Mientras que en el isómero trans 1,2 dimetilciclohexano, los dos metilos están
orientados uno hacia abajo y otro hacia arriba, y por ende tendremos dos calidades de silla, una con los dos metilos en posición axial o isómero diaxial, y otro con los dos metilos en posición axial o conformación diecuatorial. La conformación 1A2A, entre paréntesis está indicada en la posición del sustituyente y la ubicación axial, la disposición axial con la A, en este caso 1E, 2E, para indicar que tenemos en posición ecuatorial a ambos conformeros, ¿sí? En el conformero de la derecha, de la izquierda, el diaxial, se establecen 4 interacciones repulsivas metilo-hidrógeno 1,3 diaxiales, y eso hace que ese isómero sea menos estable que el de la derecha, ¿sí? Por lo tanto, de los dos compuestos, el cis y el trans, en este caso, el más estable va a ser el trans debido a que posee la conformación más estable de todas. Por último, analicemos qué ocurre cuando tenemos dos sustituyentes equivalentes en posición 1,4. Analicemos el caso del 1,4 diclorociclohexano. En este caso, tenemos dos posibles isómeros configuracionales, el cis y el trans. En el cis, los dos cloros apuntan hacia afuera del plano, así como están dibujados con cuñas, hacia afuera del plano del anillo o para el mismo lado respecto al plano ecuatorial. Los dos apuntan hacia arriba, así como están dibujados en esta silla, y lo que se observa de las dos conformaciones de silla es que se pueden establecer interacciones 1,3 diaxiales entre el cloro y el hidrógeno, dos interacciones en cada una de esas dos conformaciones. Por lo tanto, estarán ambas conformaciones igualmente favorecidas, y los cloros en posición axial podrán formar en cada una de esas conformaciones dos interacciones 1,3 diaxiales cloro-hidrógeno. En el otro isómero configuracional, el trans, tenemos el cloro apuntando en una dirección y el cloro apuntando en otra dirección. Tenemos a los cloros dispuestos en orientación opuesta respecto al plano del anillo, y esto dará lugar a que en las conformaciones de silla tengamos una conformación 1 axial, 4 axial, en la cual los dos cloros están en posición axial, o 1 ecuatorial, 4 ecuatorial, en la que estén ambos en posición ecuatorial. En el conformero diaxial se pueden establecer 4 interacciones disruptivas de tipo entre el cloro y átomo de hidrógeno, que son interacciones repulsivas 1,3 diaxiales, y por lo tanto el conformero de la izquierda, el diaxial, será más inestable que el diecuatorial, debido a esas 4 interacciones 1,3 diaxiales que pueden establecerse en el conformero diaxial. Esto dará lugar a que, en este caso, el isómero trans nuevamente sea más estable que el cis por tener el conformero más estable de todos, que es el conformero 1,4 diecuatorial. ¿Qué ocurre si los sustituyentes son diferentes? Bueno, analicemos qué ocurre para el caso de los isómeros del cis 1-isopropil 4-metilciclohexano. Este es el compuesto, es el isómero cis, porque ambos sustituyentes están orientados hacia adelante, hacia el mismo lado respecto al plano del anillo. Por lo tanto, para este compuesto isómero configuracional podemos dibujar dos sillas, la silla A y la silla B, en la cual tenemos en un caso al grupo isopropilo interaccionando con dos hidrógenos mediante interacciones 1,3 diaxiales isopropilo-hidrógeno, mientras que en el otro caso tenemos al grupo metilo interaccionando con dos hidrógenos. Dado que el isopropilo es más voluminoso, esas interacciones 1,3 diaxiales serán más repulsivas, serán mayores, y por lo tanto el equilibrio conformacional estará desplazado hacia la formación del isómero que tiene al grupo metilo en posición axial y al grupo isopropilo en posición ecuatorial. Esto será así debido a que cuando tenemos este tipo de compuestos, los grupos más voluminosos generan mayores repulsiones 1,3 diaxiales, y por lo tanto
analizamos cada una de esas sillas en una conformación, una proyección de Newman, lo que veremos que es que para el caso de la silla A, si dibujamos la proyección de Newman a través del enlace carbono 1, carbono 6, carbono 3, carbono 4, vemos que el isopropilo está en posición en una conformación gauche respecto al metileno del carbono 5, mientras que si dibujamos la silla en una proyección de Newman a través de las uniones 1,6 y 3,4, que son las mismas unidades que analizamos antes, vemos que el isopropilo queda en posición ecuatorial, pero ahora tenemos una interacción gauche o gauche entre el metilo y el grupo metileno del carbono 2. Dado que en este caso el isopropilo ocupa un volumen mayor en el espacio, esa interacción gauche será más repulsiva que la interacción gauche entre el metilo y el grupo metileno, ¿sí? Es decir, que ambos análisis nos llevan a la conclusión de que la conformación de la derecha es la más estable respecto a la de la izquierda, porque tiene al sustituyente más voluminoso en posición ecuatorial. Es decir, que cuando tengamos un compuesto, un ciclohexano sustituido, el más estable será aquel que tenga los sustituyentes más voluminosos en posiciones ecuatoriales y los sustituyentes menos voluminosos en posiciones axiales. ¿Sí? Analicemos qué ocurre con el caso del cis 1,4 diterbutil ciclohexano. Este compuesto tiene la particularidad de tener dos grupos muy voluminosos en posiciones axiales, en posiciones en sustitución 1,4 y apuntando hacia el mismo lado del anillo, ¿sí? En este caso los podemos dibujar los dos hacia adelante o los dos hacia atrás, ¿sí? Si dibujamos las sillas vemos que en cualquiera de los dos casos tenemos un isómero que tiene un grupo tarbutilo en posición axial, y esos tarbutilos en posición axial podrán establecer interacciones 1,3 diaxiales tarbutilo con hidrógenos que son muy repulsivas. Sin embargo, para este compuesto se ha observado que hay una conformación que es más estable, que es la conformación bote torcido. Recordemos que el bote torcido se encontraba en un mínimo de energía debido a que respecto al bote y la semisilla se reducía la tensión torsional debido a la reducción del eclipsamiento, porque los hidrógenos mástil, que son los que están en rojo, se alejan en el espacio. Para este compuesto en particular es posible encontrar una conformación de bote en la cual los grupos tarbutilos se alejan lo más posible en el espacio, reduciendo al máximo la tensión estérica generada por estos grupos voluminosos. Entonces, en esta conformación de silla, a pesar de existir cierta tensión estérica debido al acercamiento de los hidrógenos mástiles y a un eclipsamiento parcial de los enlaces, hay una menor energía potencial debido a que los grupos tarbutilo no están interaccionando con otros átomos presentes en la molécula. Entonces, las conformaciones de silla, en este caso, pasan a ser más inestables que la conformación bote torcido. Este es un caso particular. Y eso sea a que los grupos muy voluminosos generan interacciones muy repulsivas en posiciones axiales, ¿sí? Las interacciones no diaxiales son muy repulsivas cuando esos grupos son de tamaño elevado. Entonces la conformación de bote torcido en este caso va a reducir la elevada tensión estérica de las sillas a costa de aumentar la tensión torsional. Bien, entonces a modo de resumen, para poder identificar si dos compuestos o dos moléculas son isómeros, lo primero que tenemos que analizar es si tienen la misma fórmula molecular. Si tienen la misma fórmula molecular, serán isómeros, si no, no lo son. En el caso de ser isómeros, tenemos que analizar luego si tienen o no la misma conectividad. Si cambia la conectividad, es decir, que en su fórmula estructural podemos observar que cambia el patrón de enlaces, estaremos en presencia de isómeros estructurales o constitucionales. Y si la conectividad se mantiene, estaremos en presencia de isómeros espaciales.
Si los isómeros pueden interconvertirse rotando uniones sigma, estaremos en presencia de los isómeros que estudiamos en su mayoría, que son los isómeros conformacionales. Sin embargo, si esas uniones, si la rotación de enlaces no permite interconvertirlos, estaremos en presencia de isómeros configuracionales, que son los que estudiaremos la próxima clase. Bueno, para terminar les recomendamos que lean la siguiente bibliografía, el capítulo 3 y 4 del McMurray, el capítulo 3 del libro de química orgánica de Wade y el capítulo 2 de introducción a los compuestos orgánicos del libro de Jurgen y Bruce. Desde ya muchas gracias por su atención y nos encontramos en la próxima clase. Saludos a todos.